mirar a expansión del mercado en terceros países, ¿no? Yo creo que esto es una tendencia que la veíamos con mayor claridad en los años de campañas más grandes, donde ahí sí que hay un interés por mirar a los nuevos mercados, y en ese contexto, que yo creo que es un contexto al que volveremos, pues sin duda China tiene un lugar estratégico para los productores españoles también. Tiene mucho que ver con ese incremento de renta en la población china y cada vez un número importante de personas que están dispuestas a apostar por una alimentación sana, por una alimentación saludable, y que tienen la posibilidad de elegir, pues en este caso, aceites que cuestan un poco más que otros aceites alternativos, claro.